Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Hoy voy a estar trabajando en esta parte aquí de la cabina de la autocaravana, terminando unos pequeños trabajitos que quedan por hacer relacionados con el motor y la pizarra, pero también haciendo ya una revisión porque muy pronto vamos a salir al camino. Hola, somos Maurice y Katia. Recién llegados a Carolina del Sur y con solo medio taller para terminar nuestra autocaravana, se suma al gran desafío de vivir y trabajar en ella al mismo tiempo, logrando pronto empezar a recorrer los Estados Unidos. Suscríbete y únete a esta gran familia y acompáñanos ahora en la construcción y mañana en el viaje. El primer trabajo del día está aquí dentro. El cable del acelerador, que es del año 82, ya está un poco recio y a veces hace que el motor acelere de golpe y parece que estoy aprendiendo a manejar. Por lo tanto lo voy a reemplazar con uno nuevo. Ya está el primer trabajito. Pasé un buen rato desconectando la culebra vieja porque se agarran de una manera increíble. Y luego pasé un poquito de tiempo acomodando la nueva, pero creo que está en el lugar perfecto donde va a funcionar de maravilla. Y ya todo ahí está amarrado y listo. Ahora quiero hacer un escudo contra el calor aquí cerca de donde va el pie en el acelerador, porque cuando estoy manejando se me cocina el pie ahí. Ahí está muy cerca el múltiple de escape de este lado del motor y genera un calor increíble. Entonces voy a tratar de hacer una especie de escudo ahí para no derretirme el pie viajando. Ya el cable del acelerador y el escudo anti-derretimiento de pies están instalados. Voy a pasar al siguiente pequeño trabajito. Y va a ser instalar las manillas de las puertas, las manillas interiores, que había pintado de negro para que por lo menos pegaran con el color de la pizarra. Y por alguna razón la pintura nunca se secó, por lo tanto las volví a limpiar y ahora están a medias. No son negras, no son beige, no son nada. Pero las voy a instalar así mismo y como dice Katia, dejamos algo para el camino.
El próximo trabajo va a ser instalar la pantalla de la cámara de retroceso aquí en algún lugar de la pizarra que todavía no sé. Buenos días, estoy aquí yo también hoy. Me faltan un par de días de trabajo todavía y aquí también nos faltan un par de días de trabajitos y de aprovechar también de lo que es la familia. No es que la vamos a abandonar por años, pero sabe, empieza el viaje y entonces uno está un poco con el gorrión, como se dice, ¿no? Entonces, un par de trabajitos chiquitos. Una fiesta que habrá para despedirnos, para celebrar, para lo que sea. Y ya pronto. Ya el próximo video, familia, será en la carretera. Así que quédense. Lo que vamos a hacer hoy es algo que teníamos pensado desde hace meses, yo creo. Esto normalmente se hace así a mano, ¿ves? Y es bastante complicado. Siempre que queremos poner algo adentro del baúl que tenemos por ahí, tienen que ser dos personas. ¿Por qué? Porque pesa mucho el colchón y porque es complicado. Entonces, aquí lo que tenemos son pistones nuevecitos y la idea es instalarlos para que la cama también se abra sola, como ahora se abren solas las puertas. ¿Qué les parece? ¿Estamos listos para esto, vamos? No sé. Vamos, espérense que lo voy a ayudar. No puede solo, espérense. El problema es que levanta esto en un momento. Ok. Oh. Hasta aquí. Baja. ¿Qué quieres hacer? Aguanta aquí, esta tabla es muy larga. Okay. Ahora sí. Aquí llegó la tarde y todavía no hemos empezado a poner el primer pistón. ¿Por qué? Porque como siempre hubo que modificar todo. Los pistoncitos tan lindos que habían llegado no servían en este caso, porque normalmente lo hacen por cosas que se cierran, tienen una tapa y se levantan para arriba a 90 grados. Pero esto va a funcionar diferente, no va, primero que nada, no se va a abrir a 90 grados porque no se puede. Y el lugar también donde van a estar enganchados los pistones es complicado. Pero bueno, como siempre, Mari lo modificó. Y, ¿para qué le cuento? El lugar para poner un tornillo ahí adentro es súper intrincado. Entonces,
Todo es complicado. Pero ya lo estamos logrando y sobre todo yo creo que esto debería ser el último trabajo aquí adentro. El último trabajo difícil, el último trabajo complicado. Vamos a ver si se monta y entonces le voy a enseñar o le vamos a enseñar cómo va a funcionar esta cosa tan complicada por aquí. Estos tornillos van a ser muy largos. No sale. ¿Y entonces qué? Hay que ver si... ¿Y ahora? Ah, ok. Ok, ya se cerró. ¿Sí? ¿Y ahora se abre? No sé. Bueno. No, como... Exacto. Parece que sirve entonces. Hay que ver si... Hay que subirse arriba, allá para que baje. Que baja. Y hay que ver si después levanta el peso del colchón. Abremos. Dale, vamos a poner el otro. Hay que poner el otro. ¿Cómo es? Yo no sé. ¿El pistón? No, 2 tornillos más. Ok, vamos a ver. Déjala. Ah, ya. A ver si coge el gato y lo pica a la mitad. Yo creo que esto hay que bajarlo con alguien sentado arriba de la cama. Bueno, Ya. vamos a ver. Vamos a bajar el colchón ya. Sí, ¿te ayudo? Oye, oye. Ok. Dame. Ay, Cuidado con el techo. despacio. Cuidado con el piso. Ok. Bajamos el colchón. Bajamos el colchón. Espérate. Ok. Entonces ahora... Entonces ahora subimos todo. Se abre. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico al fin! Y ahora para bajarlo. Bajarlo. Bueno, no está tan... ¿No está tan duro? No. Déjame probar a mí. Déjame probar a mí. A ver. Si Catrinita puede. A ver. Ok. Levantarse se levanta solo. Está súper. Ya. Está rico. Uno se levanta antes, uno se levanta después, ¿viste? No importa. No Ok. chino. Ok. Y entonces ahora... Trata de empujarlo con los brazos abiertos. Dale, sí. Op. Tutum. Ya. No, está súper. Y no, lo que más me gusta es cuando se abre, ¿sabes? Que se abre solo, ¿no? Estaba durísimo, ¿sabes? Teníamos que estar aquí uno empujando esto y el otro sacando las cosas A rápido. ver, ¿y se puede acceder ahí a todo lo que hay? Sí, claro, mira. Sí, sí, no, está súper, man. Podríamos haber encontrado Algo más largo. cilindros un poquito más largos y habría abierto un poquito más, pero bueno. Tenemos acceso suficiente ahí a todo Sí. lo que hace falta. No, está súper, la verdad. ¿Estás contenta? Estoy súper contenta, mam. Gracias. Ok, entonces como le dijimos en el último video, este era el momento de hacer todos los controles de los niveles. Y entonces ya revisamos el aceite del motor y está perfecto. El líquido de freno, maravillosamente bien. El líquido anticongelamiento, ¿cómo es? Anticongelante o el agua del motor. Ok, está bueno, la llenamos. Y entonces ahora qué vamos a probar. Entonces ahora llegó el momento de probar este aparato, este analizador de baterías que nos mandó de regalo la marca King Bowling. Y vamos a probarlo por primera vez a ver cómo funciona y así le podremos decir qué tal es la marca King Bowling para comprobar baterías. Bueno, ya estudiamos las instrucciones que son muy sencillas. También parece que el aparato es sencillo de utilizar.
Solamente hay que conectarlo a la batería, el rojo al borne positivo y el negro al negativo, por supuesto. Luego seleccionar el voltaje de la batería que se está probando. E introducir también los amperios de arranque en frío. Y apretar OK. Y el aparato va a hacer un análisis de la batería y nos va a decir si está buena, normal o en pobres condiciones. Vamos a ver. Hay que seleccionar OK. Ahora hay que subir. Porque nuestra batería es de 800. Apretar OK. Está analizando. Good. Está good. Nuestra batería está al 100%. Está súper sencillo. Y ya que tenemos este juguetico nuevo, vamos a comprobar todos los carros que hay por aquí, por el patio. volts, 600 cranking amps. Analizando. Good. Jaja, Katia tiene una batería buena en su carro. Entonces, en la versión sencilla de la comprobación, te encuentras un número que te dice el número actual de amperios de arranque frío que tiene la batería, y si son lo que dice la batería o más, significa que está muy buena. Te va a decir buena, normal o mala. Pero si quieres ir a un menú más complejo, más detallado, vamos a decir, para alguien que entienda un poco, también el dispositivo te da el voltaje actual de la batería, que en este caso debe ser de 12 volts, debe pasar un poco, 12.1, 12.2 es lo más recomendado. La resistencia interna de la batería, que es algo que mide la salud de la batería, debería estar entre 5 y 10 ohms. Si llega a 30, la batería está frita. O sea, entre 10 y 30 está frita la batería. Entre 5 y 10 está buena, pero no en excelentes condiciones. Si está alrededor de 5 o menos de 5, está súper. Y también tenemos, esto se traduce, la salud de la batería. Y te lo da en un porcentaje. Significa la salud que le queda a la batería. Además de eso, la salud general, como cuánta vida le queda a la batería, también se da en %. En general, el aparatico está muy bueno. Es bien ligero, pequeño, que cabría en cualquier compartimento del carro. Tiene una pantalla de 1.8 pulgadas, la cual es suficiente para ver toda la información que te da. Y me parece muy bien, de buena calidad, bastante bien construido. Y me gusta cómo funciona, se los recomiendo. Comprobador de batería Kimbollen, modelo BM550, se los recomiendo. Además, tienen otra serie de dispositivos destinados a comprobar cosas en los vehículos. Chequeen su tienda y le vamos a dejar un link aquí por si están interesados. Pasado no grave. Pasado no es grave. O sea, muy pasado sería grave, pero más grave sería que les falte, y no les falta. Este sí está en el mínimo. Bueno, familia, aquí ya está el ajetreo del cumpleaños andando y tengo una sorpresa para ustedes y para mí.
Porque Catrinita fue al pueblo y regresó un poco diferente. Deja ver qué dice. A ver, vamos a ver. Voy. Vamos a ver a Catrinita aquí. ¡Nia! ¿Ah? ¿Pero y eso? ¿Qué te parece? ¡Nia! ¡Qué ¿Te moderna! gusta? Sí, me ¿Te gusta. gusta, de Miren esto, verdad? miren esto. ¡Wow! Sí, ¿eh? ¡Qué rubia más linda tengo ahora, eh! Esto sí, para ir a la playa, para estar Mira, qué fresquita. cuellito más, qué ¿Viste? cuellito más rico, mira. Anda. Menos mal que le gusta, menos mal. Y es rico. Se lo dije que venían cambios, se lo dije. Mira, qué guapa entonces, estás, mi vida. no. Mm. Ya, que mañana salimos y... Salimos con pelo nuevo Exacto. y con autocaravana nueva. Así mismo. Y ahora a celebrar. Ahora vamos al cumpleaños. Alguien tiene sueño por aquí. Alguien tiene sueño. Se hizo tarde, se hizo de noche, tuvimos una linda despedida, un lindo cumpleaños, un día de sol. Una buena charla ahora. Tenemos la caravana busca arriba, o busca abajo, como se diga. Tenemos de todo todavía y las últimas cosas mira esto, mira esto. Entonces está todo por ahí. Bueno, da igual. Tendremos tiempo para arreglarlo, ¿no? En el camino. ¿Cómo Porque estás? ya mañana nos vamos. Ya en unas horas. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Listo. ¿Listo? Sí. Sí, listo. Yo estoy un poco así, pero sí. Por fin. Está subiendo un poco la ansiedad, pero estoy contenta, sigo contenta. Estamos así porque estamos cansados y es tarde, pero sí, Sí. estamos contentos y estamos ansiosos y locos por probar. Sí, exacto. Mañana bien tempranito, hay que... Otra despedida porque sí. Y... La última despedida. Sí. Y ya listo para irnos. Paquito está aquí. Queriendo salir. Siempre todo el mundo pregunta por Paquito. Paquito está aquí, va a salir con nosotros. Ya Familia, tiene yo le quiero agradecer estos 2 años en que nos han esperado, en que nos han acompañado, en que siempre nos han dado fuerza. Sigan adelante, que el día va a llegar, sigan adelante, que el día va a llegar. Pues sí, como Y por Mauri fin. dijo, llegó. Gracias a ustedes también por el apoyo, el cariño, lo logramos. Exacto. Así que desde mañana, desde el próximo video, serán videos de viajes. Vamos a De ver cómo viajes, nos va. de vida, de problemas, de todo lo que nos pasa. Así Aventuras que- en el camino. Exacto. Quédense ahí, suscríbanse si no se han suscrito todavía, Compartan los videos. por favor. Y si les gusta, como siempre, déjenos like y comenten. Escríbanos lo que quieran y nosotros siempre leemos y siempre contestamos. Nos vemos el domingo. Hasta la próxima. Chao.